En este video hablaremos sobre la propuesta del modelo de la estructura del ADN de Watson y Crick. La doble hélice de ADN propuesta por estos investigadores está formada de la unión de dos polinucleótidos que giran en espiral alrededor de un eje imaginario y en forma de doble hélice. Pero ¿cómo están formados estos polinucleótidos? Los polinucleótidos están formados por un conjunto de nucleótidos, los cuales tienen un grupo fosfato, un azúcar pentosa y una base nitrogenada. Estas dos bases, al unirse sobre el eje central en movimiento dextrogiro, me forman las dos cadenas helicoidales, una enrollada alrededor de la otra, con las bases nitrogenadas, purinas opuestas a pirimidinas, siempre. Las cadenas se mantienen unidas mediante puentes de hidrógeno. Entre las bases de una cadena son débiles y fácil de separar. Pero, ¿qué son los puentes de hidrógeno? Los puentes de hidrógeno es un tipo de fuerza intermolecular, no un enlace. Es reconocido como la fuerza más intensa, pero no alcanza a tener la de un enlace covalente o iónico. Esto ocurre entre un átomo electronegativo, como por ejemplo el flúor, el oxígeno y nitrógeno, y un hidrógeno de la molécula siguiente, que le permiten dar estabilidad a la doble hélice de la molécula. Por lo que esto siempre se especifica. Las guaninas con citosinas siempre están unidas por tres puentes de hidrógenos y las adeninas con las timinas por dos puentes de hidrógeno. Estas dos cadenas son antiparalelas, ya que la una empieza desde el extremo 5 y termina en el extremo 3. La otra, por lo contrario, empieza en el extremo 3 y termina en el extremo 5. Estas dos cadenas, por su forma y por su composición, son complementarias para el proceso de replicación. La distancia desde el esqueleto del fosfato al centro del eje es de 1 nanómetro y el ancho total de la doble hélice es de 2 nanómetros. El nitrógeno, que se encuentra unido al carbono 4 de la citosina y al carbono 6 de la adenina, muestra el grupo amino. Por otro lado, el oxígeno, unido al carbono 6 de la guanina y al carbono 4 de la timina, muestra la conformación ceto. El esqueleto de la molécula de ADN está formada por una sucesión de un grupo fosfato unido a un azúcar, denominados nucleótidos, unidos covalentemente con las bases nitrogenadas situadas al interior de la molécula. Las bases nitrogenadas se ubican perpendicularmente al eje longitudinal de la molécula de ADN. Los enlaces covalentes entre bases pentosas y fosfatos son los que determinan la estructura primaria de los ácidos nucleicos. Sin embargo, la estructura secundaria está denominada por interacciones débiles entre las distintas hebras. Las fuerzas que intervienen son fuerzas hidrófobas, apilamiento de bases, puentes de hidrógeno y repulsión electrostática. La repulsión, generada por las interacciones hidrófobas y la atracción de apilamiento de bases, se puede agrupar como las fuerzas de Van der Waals. Entonces, ¿qué son las fuerzas de Van der Waals? Se conoce con este nombre a determinadas fuerzas atractivas o repulsivas entre moléculas, que no tienen nada que ver con enlaces intramoleculares, sino con su naturaleza electromagnética o polar en casos muy específicos. Estas fuerzas son las que ayudan a dar estabilidad a la molécula de ADN. Una pirimidina, siempre pareada con una purina en la cadena complementaria, produce una molécula que es de 2 nanómetros de ancho. La torsión de la doble hélice del ADN y la geometría de las bases crea un hueco más amplio, llamado surco mayor, y un hueco más estrecho, llamado surco menor, que corren a lo largo de la molécula. Estos surcos son importantes sitios de unión para las proteínas que mantienen el ADN y regulan la actividad de los genes.
El ADN tiene una estructura monótona, es decir, por cada vuelta completa o paso de rosca de la hélice hay el mismo número de pares de bases, que son 10. La distancia entre pares de bases es de 0,34 nanómetros y la vuelta completa mide 3,4 nanómetros.